Antiguo Egipto. Una tierra de imponentes pirámides, enigmáticos faraones y poderosos dioses. Este vasto y misterioso reino ha fascinado a la humanidad durante milenios, con sus monumentos colosales y su rica mitología. Entre los muchos gobernantes que moldearon esta civilización, un nombre resuena a través del tiempo: Ramsés II. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más célebres de la historia egipcia. Su reinado, que duró más de 6 décadas, marcó una edad de oro para Egipto, un período de prosperidad sin precedentes, grandeza arquitectónica y poderío militar. Nacido en un linaje de faraones, Ramsés II estaba destinado a la grandeza. Desde joven, fue preparado para el liderazgo, entrenado en las artes de la guerra y la diplomacia. Su padre, Seti I, reconoció el potencial de su hijo y lo involucró en asuntos de Estado, asegurando una transición de poder sin problemas tras su muerte. Ramsés II ascendió al trono como un hombre joven, ansioso por demostrar que era un digno sucesor de sus antepasados. Heredó un reino en su apogeo, con un ejército poderoso y una economía floreciente. Sin embargo, Ramsés II no se contentó con descansar en los laureles de sus predecesores. Anhelaba grabar su propio nombre en los anales de la historia, ser recordado como Ramsés el Grande. Durante su reinado, Ramsés II emprendió numerosas campañas militares para expandir y consolidar el imperio egipcio. Sus victorias en batalla no solo aseguraron la seguridad de su reino, sino que también aumentaron su prestigio y poder. Además de sus logros militares, Ramsés II fue un gran constructor. Ordenó la construcción de algunos de los monumentos más impresionantes de Egipto, incluyendo el famoso templo de Abu Simbel y la expansión del templo de Karnak. Estos monumentos no solo eran símbolos de su poder y divinidad, sino que también servían para glorificar a los dioses y asegurar la inmortalidad de su nombre. Ramsés II también se preocupó por el bienestar de su pueblo. Bajo su gobierno, Egipto disfrutó de una era de estabilidad y prosperidad. Se llevaron a cabo reformas económicas y se mejoraron las infraestructuras, lo que permitió un florecimiento del comercio y la agricultura. La influencia de Ramsés II se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Estableció relaciones diplomáticas con otras potencias de la época, como los hititas, con quienes firmó uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia. Este tratado no solo puso fin a años de conflicto, sino que también estableció una alianza que benefició a ambas naciones. Ramsés II fue un líder visionario que entendió la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Su legado perdura hasta nuestros días, no solo en los monumentos que dejó atrás, sino también en la memoria colectiva de la humanidad. Ramsés el Grande es recordado como uno de los faraones más poderosos y exitosos de la historia de Egipto. Su vida y reinado son testimonio de la grandeza y el esplendor de la civilización egipcia. Ramsés II no solo gobernó con fuerza y sabiduría, sino que también dejó un legado duradero que continúa inspirando a generaciones. A través de sus logros militares, sus monumentos colosales y su habilidad diplomática, Ramsés II se aseguró un lugar en la historia como uno de los más grandes faraones de todos los tiempos. Su reinado es un recordatorio de la capacidad humana para alcanzar la grandeza y dejar una huella indeleble en el mundo. En resumen, Ramsés II no solo fue un líder formidable en tiempos de guerra, sino también un visionario en tiempos de paz. Su legado es un testimonio de su habilidad para gobernar con justicia y sabiduría, asegurando la prosperidad y la estabilidad de su reino durante su largo reinado. Ramsés II, el faraón que se atrevió a soñar en grande y a convertir esos sueños en realidad, sigue siendo una figura emblemática en la historia de la humanidad. Su vida y logros continúan siendo una fuente de inspiración y admiración. Así, Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, no solo dejó una marca indeleble en la historia de Egipto, sino que también se aseguró un lugar eterno en la memoria de la humanidad. El reinado de Ramsés II comenzó con una serie de campañas militares destinadas a consolidar las fronteras de su reino y expandir su influencia. Sus principales adversarios eran los hititas, un poderoso imperio en Anatolia, la actual Turquía, que representaba una amenaza significativa para el dominio egipcio en el cercano Oriente. Uno de los momentos más definitorios del reinado temprano de Ramsés II fue la batalla de Kadesh, un choque de titanes que enfrentó al ejército egipcio contra las fuerzas hititas lideradas por el rey Muwatalli II.
La batalla, librada cerca del río Orontes en la actual Siria, fue un asunto caótico y sangriento, con ambos bandos reclamando la victoria. Si bien el resultado de la batalla de Kadesh sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, sin duda dejó una marca indeleble en Ramsés II. Regresó a Egipto decidido a reforzar su ejército y fortificar las defensas de su reino, asegurando que Egipto siguiera siendo una fuerza a tener en cuenta. Las campañas militares de Ramsés II no se limitaron a los hititas. También lanzó expediciones a Nubia, una región al sur de Egipto rica en oro y otros recursos. Estas campañas tuvieron éxito en subyugar a las tribus nubias y asegurar la frontera sur de Egipto. La destreza militar del faraón no solo se demostró en el campo de batalla, también comprendió la importancia de la diplomacia y las alianzas estratégicas. Tras la inconclusa batalla de Kadesh, Ramsés II inició negociaciones con los hititas, que culminaron con la firma del primer tratado de paz conocido del mundo. Este tratado, inscrito en una tabla de plata, es un testimonio de las habilidades diplomáticas de Ramsés II y su deseo de asegurar una paz duradera para su reino. Formalizó las fronteras entre los dos imperios y estableció un pacto de asistencia mutua en caso de un ataque por parte de un tercero. Sección 4. Monumentos a la majestad. El legado arquitectónico de Ramsés II. El reinado de Ramsés II no solo estuvo marcado por el poderío militar y las maniobras diplomáticas, sino también por un auge de la construcción sin precedentes. Encargó templos colosales, obeliscos imponentes y magníficas estatuas, todos diseñados para glorificar su reinado y honrar a los dioses de Egipto. Ramsés II entendió que la arquitectura no era solo una cuestión de estética, sino una herramienta poderosa para consolidar su legado y proyectar su poder a través de los siglos. Sus monumentos no solo eran grandiosos en tamaño, sino también en detalle y simbolismo. Cada obelisco, cada estatua, cada templo tenía un propósito claro: inmortalizar su nombre y su grandeza. Desde el extenso complejo del templo de Karnak, en el sur, hasta los grandes monumentos de Tebas, o la actual Luxor, el legado arquitectónico de Ramsés II es visible en todo Egipto. Estos monumentos no solo servían como lugares de culto, sino también como recordatorios permanentes de su reinado. El complejo de Karnak, uno de los más grandes y elaborados de su tiempo, es un testimonio de la ambición y la visión de Ramsés. Con sus enormes columnas y estatuas, Karnak no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la fuerza y la estabilidad del imperio. En Luxor, los templos y monumentos se alzan como testigos silenciosos de una era dorada. La ciudad, conocida en la antigüedad como Tebas, fue un centro de poder y cultura, y los monumentos de Ramsés II contribuyeron significativamente a su esplendor. El legado arquitectónico de Ramsés II es visible en todo Egipto. Comprendía el poder de las imágenes y la propaganda, utilizando estas grandes estructuras para proyectar una imagen de poder y prosperidad. Cada monumento, cada estatua, era una declaración de su dominio y su divinidad. Ramsés II no solo construyó para su tiempo, sino para la eternidad. Sus monumentos estaban destinados a durar, a resistir el paso del tiempo y a contar su historia a las generaciones futuras. Utilizando estas grandes estructuras para proyectar una imagen de poder y prosperidad, Ramsés II aseguraba que su legado perdurara. Una de las características más llamativas de los proyectos de construcción de Ramsés II es la gran escala de sus construcciones. Parecía decidido a superar a sus predecesores, erigiendo monumentos que empequeñecían a los de faraones anteriores. Sus estatuas, a menudo talladas en granito o cuarcita, se elevaban sobre los visitantes, su imponente tamaño destinado a inspirar asombro y reverencia. Ramsés II no solo quería ser recordado como un gran guerrero y diplomático, sino también como un faraón que dejó una huella indeleble en la historia a través de sus monumentos, erigiendo monumentos que empequeñecían a los de faraones anteriores. Sus estatuas, a menudo talladas en granito o cuarcita, se elevaban sobre los visitantes, su imponente tamaño destinado a inspirar asombro y reverencia. Cada detalle, cada inscripción, cada relieve en sus monumentos tenía un propósito: contar la historia de un faraón que no solo gobernó, sino que también construyó un legado que perduraría por milenios.
se elevaban sobre los visitantes, su imponente tamaño destinado a inspirar asombro y reverencia. Ramsés II entendió que la arquitectura era una forma de inmortalidad, una manera de asegurar que su nombre y su grandeza nunca fueran olvidados. Su imponente tamaño destinado a inspirar asombro y reverencia. A través de sus monumentos, Ramsés II no solo dejó una marca en la historia de Egipto, sino en la historia de la humanidad. Sección 5. Abu Simbel, un templo tallado en amor y poder. Entre las muchas maravillas arquitectónicas encargadas por Ramsés II, una destaca por su grandeza y significado simbólico, el templo de Abu Simbel. Este majestuoso monumento no solo es una proeza de la ingeniería antigua, sino también una declaración de amor y poder. Tallado en un acantilado de arenisca en el sur de Egipto, Abu Simbel es un testimonio del poder de Ramsés II y su profundo afecto por su amada esposa, Nefertari. La ubicación del templo, con vistas al río Nilo, no fue una coincidencia, sino una elección deliberada para mostrar su dominio sobre la tierra y el agua. La fachada del templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una sentada en un trono y mirando hacia el río Nilo. Estas estatuas no solo representan al faraón como un dios viviente, sino que también sirven como guardianes eternos del templo. Junto a las piernas del faraón hay estatuas más pequeñas de su esposa e hijos, un recordatorio constante de sus lazos familiares. Estas figuras menores, aunque más pequeñas en tamaño, son igualmente significativas, ya que representan la importancia de la familia real en la vida y el reinado de Ramsés. En el interior, el templo es igualmente impresionante. Las paredes están cubiertas con relieves detallados que cuentan historias de las hazañas de Ramsés, desde sus victorias en el campo de batalla hasta sus interacciones con los dioses. Sus salas y cámaras están adornadas con intrincados relieves que representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares y su relación con los dioses. Cada relieve es una obra maestra de arte y simbolismo, diseñada para impresionar y asombrar a todos los que entran. El santuario interior del templo fue diseñado para ser iluminado por el sol 2 veces al año, en fechas que coincidían con el cumpleaños de Ramsés II y su coronación. Este fenómeno solar no solo es un testimonio de la habilidad de los antiguos ingenieros egipcios, sino también un recordatorio del poder divino del faraón, alineado con el cosmos.